para ir ejecutándolo. En estas últimas clases, con el profesor han visto principalmente heteroscedasticidad, según lo que he visto en los videos. Entonces, lo que preparé hoy fueron ejercicios de eso mismo. Entonces, en primer lugar, vamos a ejecutar esta línea para cargar los datos. Vamos a utilizar esta base que hemos usado ya en otras ayudantías, que tiene precios de viviendas y características de las viviendas. A todo esto se escucha bien, ¿cierto? ¿No hay problema con eso? Sí, súper. Perfecto. Los otros se me pueden ir avisando, interrumpiendo cuando hayan personas que estén esperando, por fin. Porque se me olvida y yo me pongo a hablar y no reviso esta cosa, por favor. Me interrumpen nomás y yo le doy el acceso a las personas que vayan llegando tarde. Entonces, consideremos el siguiente modelo, ¿no es cierto? Una regresión lineal múltiple, donde se regresa el precio como variable dependiente y como variable independiente el número de dormitorios, el tamaño del sitio y los metros cuadrados construidos. Entonces, estimamos el modelo, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho. Bueno, cargamos los datos, en primer lugar. Ahí sí. Ahora que tenemos variable y tenemos datos, ejecutamos el modelo. Y como es usual, ¿no es cierto? Guardamos los resultados en caso que los queramos usar. Y lo primero que vamos a hacer es, como ustedes ya saben, siempre hay dos formas, ¿no es cierto?, de detectar algún patrón irregular, ¿no es cierto?, en la varianza de los residuos. Lo primero sería una forma formal, que sería hacer una prueba, ¿no es cierto?, de Bruch-Pagan o de White, o hacer un gráfico de los residuos, perdón, de los fitted values versus, que son los valores ajustados, ¿no es cierto?, los valores predichos, contra los residuos. Y eso lo hace, como ustedes ya saben, me imagino, el comando RFB, ¿no es cierto?, que es residuos versus values versus fitted, perdón, plot, que es lo que significa esa abreviación. Entonces, esto creo que se está ejecutando, sí, se está ejecutando. Gráficamente, ¿no es cierto?, nosotros vemos que pareciera ser que tiene un patrón heteroscedástico esta varianza del error. ¿Por qué? Porque a medida que crecen los fitted values, ¿no es cierto?, que son X, al final del día X muestrales, se van separando del cero, ¿no es cierto? Se ve acá, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Debería permitirse esta opción. Ahí está. Entonces agregué una línea roja aquí, ¿no es cierto?, para que se aprecie de mejor manera cómo se distribuyen en torno al cero los residuales. Entonces, como les decía yo, pareciera ser que para valores pequeños, ¿cierto?, esto es una nube de puntos, ¿no es cierto? No hay un patrón que me pueda decir cómo se distribuyen estos valores ajustados en torno a los residuos. No obstante, cuando aumentan los valores ajustados, lo podemos ver acá en el gráfico, esta diferencia se va haciendo más grande, ¿no? Vemos estos puntos por acá y estos puntos por acá. Entonces, gráficamente uno puede ver que en la varianza del error pareciera no ser constante. Ahora, esto no es muy decidor, ¿no? Entonces, lo más formal es hacer una prueba de hipótesis. En este caso, la que hemos hecho siempre, en general, es Bruch-Pagan. Y claro, el valor P, ¿no es cierto?, asociado a esta prueba es 0, ¿no es cierto? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza entonces la idea de que la varianza es constante. Por ende, se acepta la hipótesis, bueno, comillas se aceptan, ¿no? Ustedes saben que nunca podemos aceptar, solo no rechazar. Entonces, según esto, tendríamos presencia de heteroscedasticidad en nuestro modelo. Ahora bien, la heteroscedasticidad puede estar causada por muchas cosas en general, ¿cierto? Puede ser que las variables se hayan medido con error, ¿cierto? Algún sesgo de variable omitida en general, pero lo primero que vamos a ver para tratar de estar seguros, ¿no es cierto?, de cuál es nuestra fuente de heteroscedasticidad, vamos a graficar los residuos contra los valores de las variables que estamos utilizando como variable explicativa, para ver si es que ellas pueden ser algunas posibles causas de esta heteroscedasticidad.
Entonces, lo primero, vamos a graficar los residuos versus el número de dormitorios. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, que esta es una variable categórica, ¿no? Uno no puede tener 2,5 dormitorios, son números enteros, discretos. Discretos. Entonces, ¿qué vemos acá? El cero, ¿no es cierto?, los residuales. Relejando el cero. ¿Y para cuándo son los residuales? Los residuales ya no es solamente el número de dormitorios, ¿no es cierto? Se puede apreciar aquí que esto va subiendo, ¿no? Esta diferencia es lo que se va separando del cero. Entonces, uno podría pensar, ¿no?, que la fuente de no sea artificial dado por la inclusión de esta variable. No hay certeza de eso, pero básicamente podemos ver que son los residuales. Bueno, para 6 y 7 ya no es. Para mayor número de dormitorios, la fuente de no sea artificial, los residuales, ¿no es cierto?, van creciendo. También podemos hacerlo, no me equivoco. Ya, aquí vemos que es menos claro aún lo que decía anteriormente. Es decir, a medida que crece el tamaño del sitio, pareciera ser que los residuos, independientemente si es para valores altos, bueno, salvo estos valores de acá o estos valores de acá que perfectamente podrían ser considerados como dato típico, salvo estos valores que estoy señalando acá o estos valores de acá, pareciera ser que esto es una mancha en torno al cero. Es decir, no hay un patrón, ¿no es cierto?, sistémico, por decirlo de una manera, que distribuya los residuos en torno al cero. Entonces uno podría decir, bueno, aquí pareciera ser que la varianza del error entonces es más o menos constante. Y vamos a graficar los residuos versus la tercera variable explicativa, que son los metros cuadrados construidos. Y bueno, aquí ya es menos claro, porque por ejemplo vemos que para la gran cantidad de datos, ¿cierto?, esto se comporta como una nube de puntos, básicamente. ¿Qué es esto que tengo acá? Bueno, salvo este dato de acá y estos datos de por acá, en general podemos ver que gran parte de los datos se distribuyen distintamente en torno al cero. Pareciera que no sigue un patrón en torno a cómo se distribuyen respecto del cero. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que he hecho, ¿cierto?, de lo que he visto? Creo que esto lo han visto con el profesor, así que no debería causar mucho. Perfecto. Voy a ver si es que alguien más ha solicitado unirse. No. Ya. Entonces, para estar seguro, ¿cierto?, y una forma formal, ¿cierto?, de detectar esto, vamos a hacer la prueba generalizada de White, que como vemos no debería arrojar resultados muy distintos que lo que arrojó Bruce-Pagan. De hecho, es básicamente el mismo valor P. Entonces, estamos en presencia de heterocedasticidad en nuestro modelo, como es la mayoría de los modelos, en verdad, se da que son heterocedásticos. Como ustedes saben, en general la heterocedasticidad no ocasiona sesgo ni inconsistencia en los estimadores. No obstante, una variable omitida sí puede ocasionar sesgo e inconsistencia en los estimadores. Además, ¿no es cierto?, en presencia de heterocedasticidad, tal como tengo escrito acá, ¿no es cierto?, los estimadores ya no son MELI, ¿no es cierto? No son los mejores estimadores. ¿Por qué? Porque no son los de varianza mínima. Entonces, al no ser los de varianza mínima, ¿no es cierto?, ya no son eficientes. Entonces, una forma, ¿no es cierto?, bueno, que es como la forma moderna, por decirlo, ya que todos los paquetes estadísticos lo incluyen, entonces, se corrige, entre comillas, muy fácil, o más que se corrige, hace que no presente problemas en las pruebas T asociadas a estos parámetros, ¿no es cierto?, que es lo que vieron en clase, que son los errores robustos, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer inferencias sobre los estadísticos asociados a los parámetros estimados. Entonces, la primera solución de esto sería estimar esta regresión, ¿no es cierto?, incluyendo errores robustos. Vamos a hacerlo acá mejor. Dime. ¿Cómo es que habías visto que no son MELI?
Es que en presencia de heterocedasticidad ya no son MELI. ¿Por qué? Porque no son los de mínima varianza, no son los más eficientes. Siguen siendo consistentes e insesgados, pero no eficientes, al tener heterocedasticidad. ¿Sí? ¿No? ¿Lo entiendes? ¿No? Dime. Voy a subirle un poco esto, no te escucha bien. Ahora sí. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, como decía anteriormente, ¿no es cierto? En presencia de heterocedasticidad, ¿cierto? Los estimadores ya no son los más eficientes porque la varianza deja de ser la mínima. ¿No es cierto? Al no ser constante, ¿no es cierto? Tiene varios distintos valores, ¿cierto? Unos más grandes que otros, por decirlo en simple. Entonces ya no es mínima esa varianza de los residuos condicionadas a la X. Entonces, claro, ocasiona, ¿no es cierto?, que no sean eficientes. No obstante, en general lo mínimo que nosotros le pedimos a los estimadores es que tengan consistencia. Y eso en general son propiedades asintóticas. No dependen tanto, dependen más de los datos que de los modelos que uno suponga o que estime. Eso como entre paréntesis. Entonces, habiendo detectado la heterocedasticidad, tenemos tres vías en general. Una es los errores robustos, ¿no es cierto? Otra es un caso particular de los mínimos cuadrados generalizados, que también lo vieron en clase, que son los mínimos cuadrados ponderados, y los mínimos cuadrados generalizados factibles, que es también la otra tercera vía que se ve como a nivel de pregrado, por decirlo. O sea, en posgrado, por ejemplo, se utilizan también las variables instrumentales, que también lo van a ver más adelante, que son un poco más avanzados, o la corrección de Heckman también. Pero como les digo, eso no se enseña en pregrado. Entonces, vemos que los errores robustos, como les dije, ya nos puede dar un poco más de confianza, ¿no es cierto?, para estos valores que se reportan acá. Bueno, no obstante, al utilizar errores robustos, aquí no nos ayuda mucho porque, si ustedes se dan cuenta, se pierde significancia ya en la salida anterior. Creo que era esa. No, vamos a hacerlo acá para que se vea mejor. Vamos a hacer esa y esta. Con errores robustos y sin errores robustos. Entonces, yo veo que sin errores robustos, veo que no es significativa estadísticamente bedrooms, que son los dormitorios. No obstante, las otras variables explicativas sí lo son. Bueno, aplico errores robustos y pierdo significancia en una de las variables de interés. No obstante, eso, quería interrumpirte por eso. Sí, no, sí, chica, que me imagino que es por esta, así que... Sí. Vale, gracias igual. Entonces, perdemos significancia, ¿no es cierto?, en algunas de nuestras variables de interés. No obstante, corregimos el problema de la heterocedasticidad. Entonces, nuestros estimadores son MELI bajo este cálculo. Entonces, una forma es esa, ¿no es cierto? Y la otra forma, ¿no es cierto?, es, como le había dicho anteriormente, el caso particular de mínimos cuadrados generalizados, que son los mínimos cuadrados ponderados. Entonces, nosotros gráficamente, para las personas que se unieron recién, en este gráfico, ¿no es cierto?, que son los residuos versus, en este caso, la variable explicativa dormitorios, lo vamos a hacer de nuevo para las personas que se unieron recién, podemos ver que a medida que va aumentando el número de dormitorios, los residuos, ¿no es cierto?, se hacen cada vez más grandes, se distancian más del cero. Entonces, uno podría suponer que esta es la fuente de heterocedasticidad en nuestro modelo. Suponiendo que esa es la fuente de heterocedasticidad, vamos a generar un ponderado, ¿no es cierto?, que va a ser el número de dormitorios. Entonces, generamos nuestras nuevas variables. En este caso consiste básicamente en multiplicar toda esta ecuación, bueno, la ecuación no robusta, por supuesto, multiplicarla por 1 partido el número de dormitorios, que también lo hicieron en clases, que básicamente es transformar cada una de las variables. Entonces, transformamos precio, transformamos dormitorio. Aquí no lo hacemos porque claramente Stata lo omitiría, ¿no?, por colinealidad. Entonces sería dormitorio dividido dormitorio, sería 1, pero sí lo hacemos para el tamaño del sitio y los metros cuadrados construidos. Y esto se hace acá abajo. Entonces, generamos nuestras variables ponderadas por el número de dormitorios y luego ejecutamos nuestro modelo, ahora con las variables ponderadas. Vemos que todas las variables son significativas, ¿cierto? Bueno, los coeficientes. Y vamos a ver si es que hemos corregido el problema.
Para eso vamos a graficar los residuos versus los valores ajustados. Y pareciera ser, ¿no?, que ahora en nuestra regresión, esto ya corresponde más a una nube de puntos. Es decir, no hay un patrón, ¿no es cierto?, que distribuya los residuos en torno al cero, ¿no es cierto?, que me podría dar una idea de heterocedasticidad. Entonces, a priori pareciera ser que al ponderar por el número de dormitorios en nuestro modelo, se corrige este problema de la varianza no constante. Bueno, para estar más seguros, ¿cierto?, ejecutamos la prueba de Bloch-Pegan, y claro, ahora ya cae en zona de no rechazo, ¿no?, comillas, acepto de que la varianza es constante. O sea, dicho de otra manera, se corrigió el problema, por decirlo. Bueno, y la prueba general de White, ¿no es cierto?, si bien es cierto, da distinto, pero los resultados son los mismos, porque como ustedes saben, White utiliza la matriz de covarianzas y varianzas de White, entonces por eso el resultado cambia, porque cambia también la forma de medir los errores. Pero la interpretación, ¿no es cierto?, o la conclusión es básicamente la misma. Por eso el valor es distinto, pero la conclusión es la misma. No sé si hay alguna duda de esto con este ejercicio. Bueno, seguimos entonces. En la ayudantía antepasada, si no me equivoco, nosotros también revisamos este concepto de heterocedasticidad. Hasta ese momento creo que lo estaban empezando a ver. Entonces, y vino muy poca gente, entonces es probable que no se acuerden si es que no la hayan visto. Entonces, yo en esa ayudantía decía que en algunos casos el problema de la heterocedasticidad se corrige utilizando logaritmos. ¿Por qué? Porque el logaritmo lo que hace es discretiza la variable, disminuye el rango de la variable. Al disminuir el rango de la variable, en algunos casos uno también podría hacer que disminuya los errores estándar. ¿No es cierto? En este caso, para este problema, para corregir la heterocedasticidad era simplemente llevar el precio al logaritmo del precio, que también estaba definido en la base de datos, y ejecutar ese modelo. Entonces, es el mismo modelo que ejecutamos al comienzo, solamente que ahora el logaritmo es el logaritmo del precio y no el precio. Entonces, hacemos la prueba de hipótesis y nos da que no tiene problemas de heterocedasticidad, ¿no es cierto? Por el valor P muy alto, cada en zona de no rechazo, ¿no es cierto? Entonces, comillas, se acepta que la varianza es constante. Ahora, esto no siempre ocurre, ¿no es cierto? Aquí fue un caso particular. Yo, de hecho, cuando comencé a hacer la ayudantía, estaba viendo ejercicios y dije, ya, voy a partir con este modelo, pero me daba que era heterocedástico, muy fome, pues la idea es una ayudantía de heterocedasticidad, es tener modelo heterocedástico. Entonces, partí al revés, partí con un modelo homocedástico, que es este, pero después lo cambié por, en vez del logaritmo del precio, hice lo contrario, sino que puse el precio, que es el modelo que tenemos acá al comienzo, que es este sí heterocedástico. Entonces, una de las formas, ¿no es cierto?, también que a veces, como en este caso ocurrió, es llevar alguna de las variables que pueden ser fuente de heterocedasticidad al logaritmo, y eso, al disminuir el rango de la variable, también la hace más estable, por decirlo, la variable, disminuyendo su error, por decirlo en palabras simples. No sé si hay alguna duda con esto. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, seguimos. Voy a revisar algo acá. Aquí. Ya, consideremos entonces el siguiente modelo. Para ello, estaba viendo acá en el libro porque no me sé el nombre, o sea, lo que significa cada una de las variables, como no había trabajado con este modelo. Entonces, en primer lugar, cargamos los datos, ¿no es cierto? Esta base que es Smoke, ¿no es cierto?, que tiene información de consumidores de cigarros. Cargamos los datos, como lo hacemos habitualmente, y una vez teniendo cargados los datos, ejecutamos nuestro modelo, ¿no es cierto?, que en donde la variable dependiente, ¿no es cierto?, corresponde al número de cigarros fumados por día, ¿no es cierto?, el income, el logaritmo del ingreso, ¿no es cierto?, el SIGPRIC,
que corresponde al el logaritmo del precio del paquete de cigarrillos, los años de educación, la edad, y rest-term, que es una variable dummy, que es igual a 1 si la persona reside en un estado en el que fumar en los restaurantes está prohibido, y toma 0 si es que en ese estado no está prohibido fumar en los restaurantes. Una bien rara, o sea, no es rara, pero es media enredada la variable, pero se entiende que 1 es legal fumar en los restaurantes en ese estado, 0 no es legal fumar en los restaurantes en ese estado. Eso es lo que dice la... Entonces, claro, uno podría esperar, por ejemplo, así ex ante, sin correr ninguna regresión, que esta variable tenga un signo negativo, ¿no es cierto? Porque uno esperaría que en los estados en que no es posible fumar en los restaurantes, sea un incentivo para que la gente no fume, entonces fume menos que los que sí se puede fumar en los restaurantes. Bueno, eso lo vamos a ver con los coeficientes, ¿no es cierto? Ejecutamos nuestro modelo. Claro, aquí está el restaurante en negativo y el efecto parcial es fuerte y siendo significativo. Entonces, estimamos nuestro modelo, bueno, guardamos los resultados, en caso que los queramos usar, y analizamos la heteroscedasticidad, ¿cierto? Claro, tenemos presencia de heteroscedasticidad en este modelo, de acuerdo a la prueba de Bruch-Pagan, y asimismo lo podemos apreciar gráficamente. Y aquí hay un caso más particular e interesante de heteroscedasticidad y que se puede ver inmediatamente. Como dije anteriormente, la heteroscedasticidad básicamente corresponde a cuando uno encuentra un patrón, ¿no es cierto?, en la distribución de los residuos. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que se explica muy bien. Si yo, bueno, no es tan fácil hacer esto en Stata, por eso no lo he hecho, en R es un poco más fácil. Si yo, supongamos que yo, desde acá del 0, tiro una recta hacia acá, una recta que estoy como describiendo con el cursor del mouse, y después tiro otra recta que parte en 0 y llega hasta acá. Entonces, esta figura, ¿cierto?, que yo estoy como pseudo dibujando acá, es como una especie de abanico, ¿no? Una especie de triángulo sin base, por decirlo de una manera. ¿A qué se refiere esto? Es un patrón irregular en la distribución de la varianza de los residuos. Es decir, a medida que se alejan del 0, van creciendo. Y se puede ver acá, se puede ver que aquí esto es lo que uno debería esperar, es que yo tire una recta acá y tire otra recta acá abajo, y todos los puntos estén desordenados en torno a esas dos rectas, que no tengan ningún patrón. Eso sería como el caso ideal. Entonces aquí claramente vemos que a medida que crecen los fitted values, también va creciendo la varianza de los residuos. Entonces claramente tenemos problemas de heteroscedasticidad y eso también lo dice la prueba. Ahora, son muchas variables las que considera nuestro modelo. Entonces vamos a ir viendo gráficamente, una por una, cuál puede ser la fuente de heteroscedasticidad. Entonces vamos a graficar los residuos versus los valores ajustados de la primera variable, y aquí aparece ya algo que nos podría dar alguna idea. ¿Por qué? Porque vemos que a medida que crece el ingreso, es claro, ¿no es cierto?, que los residuales aumentan. Para ingreso pequeño, ¿no?, acá tengo un residual súper pequeño, muy en torno al 0. Para acá tengo una especie de missing, ¿no? Quizás toda esta gente de acá no fuma, ¿no? Y ya cuando ya quizás tienes como 7 y algo años de educación, no sabemos qué pasa, que te dan ganas de fumar, y ahí empiezan, ¿no es cierto?, de nuevo los datos, y vemos que los residuos son un poco mayores que esto, aquí baja, pero no obstante en todo este tramo sube. Entonces, claro, uno podría pensar que la variable ingreso multiplica la varianza, por decirlo, multiplica el error. Es decir, individuos con un ingreso muy alto tienen una varianza del error muy grande, e individuos con un ingreso pequeño tienen una varianza del error pequeña. Es decir, hay como más dispersión asociada a los individuos de mayores ingresos. Entonces, claro, uno podría pensar que la heteroscedasticidad del modelo viene dada por esta variable, pero no. Ahora graficamos también los residuos versus la segunda variable, que corresponde al logaritmo del precio del paquete de cigarrillos.
Y aquí vemos lo que les decía yo anteriormente. Si yo tirara una recta, por ejemplo aquí, y después tirara otra recta acá, vemos que básicamente se distribuyen súper aleatoriamente en torno al cero. O sea, para valores bajos es alta la diferencia, para valores altos también es alta. Entonces, sería poco práctico intentar ponderar, ¿no es cierto?, por el número de cigarrillos, perdón, por el precio de la cajetilla de cigarros. Esto en economía, ¿no es cierto?, nosotros lo vemos porque en el fondo este tipo de bienes como los cigarros son bastante insensibles al precio. Nosotros vemos que suben y pareciera ser que no hay una disminución en el consumo, ¿no es cierto? Entonces, eso que viene como de la teoría económica, ¿no? Acá uno lo puede ver en los datos. Vemos que la varianza de los residuos no varía según el logaritmo del precio de la cajetilla de cigarrillos. Entonces, no habría por qué esperar que esta sea la fuente de heterocedasticidad en nuestro modelo. Veamos también lo mismo para la variable educación. Por ejemplo, aquí uno podría pensar que hay una especie de efecto cuadrático, ¿no es cierto? Porque parte bajo, después pareciera ser que sube, ¿no? Es decir, yo tengo poca educación, fumo poco. Yo me empiezo a educar por algún momento, por alguna razón, ¿no es cierto? Que si yo me hace ganar más plata, tengo más plata para comprar, ¿no? Compro más cigarros, y después pareciera ser que baja los residuos. Entonces no es claro, ¿no? Aquí uno no podría suponer como un efecto cuadrático de la educación sobre el consumo de cigarrillos, no es claro. Pero vamos a considerar también en este caso que la educación puede ser una fuente de heterocedasticidad en nuestro modelo. Veamos ahora lo mismo con la variable educación, perdón, con la variable edad. Dime. ¿Por qué era que se consideraba? ¿Cómo? Es que dijiste que no tienen una tendencia clara, pero igual los vamos a considerar. Y claro, aquí, el problema es que es súper ambiguo aquí lo que es claro y lo que no es claro. Porque es visual nomás. Entonces, claro, yo podría pensar, y tú podrías pensar lo contrario, y está ahí en todo tu derecho, de que para valores bajos es baja, después aumenta la educación, sube, y después, a medida que ya estás muy educado, pareciera bajar, pareciera, en estos valores de acá. No sé si lo ves. Entonces, uno si tuviera que hacer unos puntitos, sería como una parábola que abre hacia abajo, ¿no? Aquí. Lo estoy dibujando en el curso. Sí. No sé si lo ves. Sí. Ya. Entonces, podríamos suponer, bueno, ojo, que esto, si este patrón fuera más marcado, involucraría que existe una relación cuadrática de la edad con el número de cigarrillos. Y yo me vería obligado a considerar un h al cuadrado. De hecho, originalmente este modelo, que yo lo saqué del libro, el capítulo 8 de Woolrich, yo tengo la cuarta edición, el ejercicio 8.95, por si alguien lo quiere revisar después, incluye la edad al cuadrado. Entonces, claro, para que corrija por esto. Porque uno podría pensar que aquí esto es cuadrático. Entonces, como ustedes saben, una de las cosas buenas, ¿no es cierto?, de hacer el gráfico de los residuos versus values o residuos versus cualquier variable en general, es que nos da una idea de si nuestro modelo está bien especificado o no. Porque si vemos una forma cuadrática en la distribución de los residuos versus nuestros valores predichos, quiere decir que debemos incorporar un término cuadrático a la ecuación, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, claro, acá uno ve, ¿no es cierto?, que podría ser que quizás con un término cuadrático esto se corrija. Como les decía, originalmente el modelo consideraba eso, consideraba un modelo cuadrático. Yo no lo quise agregar, ¿no?, para que se vea esto precisamente, esta forma de la distribución de la educación. Entonces, íbamos en el gráfico de la edad. Claro, acá lo que decía anteriormente, pareciera ser que no hay un patrón, ¿no es cierto?, en torno al cero, es una nube de puntos, básicamente. Y la última, que probablemente no tenga mucha interpretación, dado que es una variable discreta, claro. Aquí lo único que podemos concluir que es mayor el número de estados en que no se prohíbe.
si tuviéramos que concluir algo, pero no hay, pareciera ser, no nos da como para establecer que esta es la fuente de heterocedasticidad. Entonces, vamos a nuestra pestaña de Stata. Nadie habló por el chat, nadie. Entonces, como les decía siempre, la primera forma, ¿no es cierto? Y en caso de que estemos más interesados en la inferencia, ¿no es cierto? Son los errores robustos. Aquí los resultados no difieren mucho de los primeros resultados. Vemos que todavía no es significativo ni el logaritmo del precio de la cajetilla, ni la edad. Entonces, claro, acá se hace levemente no significativo age, pero sigue siendo no significativo el precio de los cigarrillos. Entonces, claro, una salida siempre son los errores robustos, ¿cierto? En caso de que estemos netamente interesados en la inferencia. Y la otra, tal como lo vimos, ¿no es cierto?, son los mínimos cuadrados ponderados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí o qué estamos haciendo aquí básicamente? Aquí nosotros estamos suponiendo que la varianza es de esta forma. Un phi cuadrado, ¿no es cierto?, que es una constante por un h de x. ¿Qué es lo que es el h de x? Es un vector de covariable, un vector de variable explicativa. ¿No es cierto? Esa es la forma que vamos a suponer acá, que es tal como lo vieron en clase. Por eso en clase usted, bueno, en el taller 8, por ejemplo, su ponderador es 1 partido de la educación y 1 partido de la educación al cuadrado. Cuando ustedes hacen eso, entonces ustedes están asumiendo que la forma de la heterocedasticidad es conocida. En este caso, como podemos ver gráficamente, podríamos suponer, ¿no es cierto?, que el logaritmo del ingreso actúa como un multiplicador de la varianza. Entonces, esa relación multiplicativa, ¿cierto?, la expresa acá, phi cuadrado por h de x, donde h de x es el vector de x, un conjunto de x, más que una función. No sé si hay alguna duda con eso. Y tal como lo tengo acá, entonces, es decir, tanto el ingreso como la educación podrían ser un comillas, multiplicador del error. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí, no? ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, y lo último que dije, no sé si hay alguna duda con eso, que esa es como la intuición que hay detrás de utilizar mínimos cuadrados ponderados. Que es suponer esa relación o esa forma de la varianza. No, puede que no sea así, es más, puede que en la práctica uno ni conozca la forma de la varianza. O sea, de la heterogeneidad. Perdón, heterocedasticidad, no heterogeneidad, es nada que ver. O sea, sí es de econometría, pero no de esto. De heterocedasticidad, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tengo escrito acá? Que suponemos que la varianza es de esta forma, un phi cuadrado. Bueno, este es un no. Asúmase que esto es phi cuadrado. Que es varianza al cuadrado por un h de x. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Ya. Sí, esto de todas maneras es lo mismo que creo que vieron con el profe, solamente claro, ahí con la PPT y todo, es como la explicación formal que hay detrás de suponer de por qué tiene esta forma la varianza. Entonces, tal como vimos en los gráficos, vamos a generar distintos ponderadores. Ya tenemos una idea, ¿cierto?, de que lo que nos puede estar ocasionando el problema es el ingreso, ¿no es cierto? Entonces vamos a generar un ponderador que va a ser el inverso del ingreso. Perfecto. Vamos a generar otro ponderador que va a ser el inverso de la raíz del ingreso. ¿No es cierto? Naturalmente está el ser raíz de este se va a achicar acá, ¿no? Y por ende este va a agrandarse y este va a ser más pequeño. Entonces, mi idea es ver si se generan distintas estimaciones, ¿no es cierto?, para estos dos valores. Lo que ustedes vieron en clase era 1 partido de educación
y 1 partido educación al cuadrado. Aquí sigo esa misma idea, solamente que incorporé la raíz. Bueno, y asimismo, como tiene valores, el logaritmo tiene valores mayor o igual a 1, no va a haber problema con la raíz tampoco. Entonces generamos estos dos ponderadores y asimismo, suponer también que quienes tienen ingresos superiores al promedio son la fuente de heterocesticidad. Entonces, generamos un ponderador que corresponda a la diferencia del ingreso versus el ingreso promedio. Vamos a verlo acá gráficamente. ¿Por qué hice eso? Pareciera ser que para valores pequeños no es tan grande la diferencia en los residuos, ¿no? No obstante, en los valores grandes es donde se genera esta diferencia en los residuos. Entonces, eso me puede decir que quizás mi ponderador debiera centrar la muestra al promedio del ingreso. Porque quizás la heteroceasticidad está dado por el ingreso de las personas que, o sea, sí, por el ingreso alto en la muestra, más que por el ingreso bajo. No sé si ven eso, porque el gráfico de residuos nos muestra que para los valores pequeños, los residuales son muy cercanos al cero, o más cercanos al cero que para valores grandes. Entonces, uno podría suponer que quizás los que se alejan mucho del promedio son los que están generando heteroceasticidad. Por ende, los centro al promedio. No sé si se entiende esa idea. Nosotros esto también lo vimos en la ayudantía 4, también hay ejercicios de heteroceasticidad, para que la revisen, para que quede un poco más claro también, si es que no queda claro acá. Y hacemos esto mismo, pero con la educación, en otro ejercicio. No me acuerdo exactamente el ejercicio, pero también lo pueden revisar y se hace esta misma idea. Recordemos que nosotros no sabemos la forma de nuestra heteroceasticidad. No tenemos una función de la heteroceasticidad como decir, mira, con esta función o con este ajuste podemos corregir por eso. Entonces, aquí suponemos que viene por un lado la fuente de heteroceasticidad del ingreso y vamos a generar estos tres ponderadores, el 1 dividido el logaritmo del ingreso, 1 dividido la raíz cuadrada del ingreso y el promedio menos el logaritmo del ingreso elevado al cuadrado, ¿cierto? Para evitarme problemas, ¿no es cierto?, con las personas que tienen un ingreso superior al promedio y esto me puede dar negativo y puede invertir ciertas cosas, entonces por eso lo elevo al cuadrado acá, para evitarme ese problema. Bueno, obviamente antes de esto yo genero este valor. Entonces, lo primero que hago es hago un summarize, details, que esta sintaxis de acá, que tengo seleccionada acá. Aquí tengo cómo se distribuye por percentiles, ¿no es cierto? Y todas las estadísticas asociadas al ingreso. Después, ¿no es cierto?, para ver cómo guardar esos valores, ¿no es cierto?, hacemos un return list, y sí, y me da cómo se guardan todos los valores para después llamarlos y utilizarlos. Entonces, por eso yo acá hago escalar, ¿no es cierto? Defino un escalar, que es un valor real, y que va a ser el promedio del ingreso. Y el promedio, acá me dice escalares, ¿no es cierto? El número total de datos, el promedio, la varianza, esto se guardan acá en RMIN. Entonces, con RMIN yo lo guardo como promedio. Y después genero la variable. Entonces, ejecutamos la regresión con los distintos pesos. Lo primero que vamos a hacer va a ser para el primer peso que calculamos, que es el inverso de la educación. Bueno, aquí lo hice con la sintaxis corta utilizando average weight, que son el peso promedio, ¿no es cierto? Average weight, que es la función que está acá. También se puede hacer como lo hicimos anteriormente, que es definiendo los ponderadores y utilizando el comando rec normal, sin la opción AW. Eso también lo vieron en clase. Entonces, ejecutamos nuestro modelo, ahí están los resultados, ¿no es cierto? Los valores T, los p-valores, y la Bruce pegan para heteroceasticidad. Claro, y según esto nos muestra que nuestro modelo tiene problemas de heteroceasticidad. Es decir, ponderando aún por el inverso del ingreso, no corregimos el problema. Entonces, pareciera ser que no es nuestra fuente, la fuente de la heteroceasticidad no es el ingreso. No estamos seguros todavía, pero vamos a probar ahora como ponderador el inverso de la raíz cuadrada del ingreso, que es lo que definí un poco más arriba. Ejecutamos nuestro modelo y hacemos la prueba para ver si se ha corregido.
sigue igual. O sea, pareciera ser que, si bien es cierto que sí un poquitito el valor P, o sea, técnicamente estamos más cerca de no rechazar, pero aún así estamos muy en zona de rechazo. Eso con el inverso del ingreso y con el inverso de la raíz cuadrada del ingreso. Ahora hagamos lo mismo, pero con este ponderador del ingreso que yo les dije que es la diferencia entre el al cuadrado para evitarse los valores negativos. Veamos si corrigiendo o centrando, comillas, el ingreso, podemos corregir este problema. Ejecutamos nuestro modelo y luego el test. O sea, aquí ya definitivamente empeoré el problema, o sea, no hay, pareciera ser que ya definitivamente con el ingreso, ¿no es cierto?, no puedo corregir este problema. Entonces se ven los valores P. 0001, 002 y aquí ya es 0, o sea, no hay por dónde. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, que gráficamente podía ser la fuente de heterocedasticidad el ingreso. Probamos distintos ponderadores con el ingreso y aún así tenemos el mismo problema. Entonces, ahora, supongamos, ¿no es cierto?, que tal como lo vimos con la educación, ¿no es cierto?, que pareciera ser un efecto cuadrático. Entonces, ahí también podría haber una fuente de heterocedasticidad. Entonces, suponemos que la fuente de heterocedasticidad es la educación. Entonces, generamos un ponderador que será el inverso de la educación, que es como lo que vieron ustedes en clase, que utilizaban el inverso de la educación pero al cuadrado. Entonces, generamos nuestro ponderador, ¿cierto?, que va a ser el inverso de la educación al cuadrado. Asimismo, tal como lo hicimos con el ingreso, quizás las personas que tienen una educación superior al promedio, por alguna razón, fuman mucho o no fuman tanto, pero quizás en esas personas está la fuente de mi heterocedasticidad. Esto es para, no hay aquí cuando uno empieza a buscar el ponderador para, comillas, corregir la heterocedasticidad, no hay una fórmula específica para elegir los ponderadores, o sea, aquí es solo intuición, ¿no? Entonces, generamos el escalar, ¿no es cierto?, que es la educación ponderada, con la misma sintaxis anterior. Primero hacemos un resumen de la variable, generamos el escalar, ¿no es cierto?, que nos reúne el promedio, y luego generamos la variable que va a ser la educación ponderada. Entonces, ejecutamos el modelo, ¿no es cierto?, con la educación ponderada, para ver si hemos corregido el problema. Y luego hacemos la prueba y sigue arrojándonos el mismo problema de la heterocedasticidad. O sea, pareciera ser que no hay un ponderador, ¿no es cierto?, en las posibles fuentes de heterocedasticidad que nos corrija el problema. Entonces, aquí podríamos estar transformando variables todo el día y no llegaríamos a nada. Porque como vemos, hicimos 1, 2, 3, 4, 5 transformaciones de variables y aún así no encontramos, no vamos a corregir el problema. Entonces, en esos casos, podemos utilizar los mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿no es cierto?, que también vieron en clase. Y para ello, ¿cierto?, hay una serie de pasos que se deben de seguir. Que son los que tengo acá, y bueno, que también ustedes los tienen en el taller Weight 8. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es, en primer lugar, ejecutamos MCO normal, ¿no es cierto? Y luego guardamos los residuos, para luego elevarlos al cuadrado. Quiero ver algo acá. Entonces, ejecutamos hasta aquí. ¿Alguna duda con con los ponderadores de mínimos cuadrados ponderados? Como vimos, seleccionamos muchos ponderadores y ninguno pudo corregir el problema. No sé si hay alguna duda con eso. Pareciera ser que no. Entonces,
tal como lo dije anteriormente, ¿no es cierto? Hay una especie ya de receta para los mínimos cuadrados generalizados factibles. Lo primero es ejecutar la regresión de y sobre x, ¿no es cierto? Y obtener los residuales. Ejecutamos nuestra regresión, tal como lo hacemos siempre. Con el comando predict, como ustedes saben, generamos los residuales. El nombre, este corresponde al nombre como lo guardamos y este corresponde al tipo de predict. En este caso es los residuales. Recordemos que si yo hago predict residuos, predict por defecto entrega los fitted values. Entonces ahí lo que estaría haciendo es calcular los fitted values y guardarlos como residuos. Entonces por eso tengo que ponerle coma residual para que asocie a residuos los residual. Eso es como una aclaración por si no lo tenían claro. Ya. Generamos los residuos y después los guardamos. Los asignamos a una variable. Entonces uno debería, en el visor de datos, ¿no es cierto? Debería haberse agregado una última columna con el logaritmo de los residuos, que es lo que está acá. El segundo paso, ¿no es cierto?, es ejecutar una regresión del logaritmo de los residuos, que es la variable que generamos anteriormente, sobre las variables explicativas. Obtenemos los valores ajustados de esta regresión y los exponenciamos. Entonces, ejecutamos una regresión del logaritmo natural de los residuos al cuadrado obtenido en el paso anterior contra las mismas variables explicativas. Generamos los fitted values, ¿no es cierto?, que son los valores predichos de este modelo, que tienen como variable explicativa el logaritmo de los residuos, y luego esos fitted values los exponenciamos, que es lo que está acá, los exponenciamos y los guardamos en otra variable, que va a ser residuos 2 hat, que le pusimos ese nombre. Que son ponderadores. Entonces, generamos los residuos, ¿no es cierto? Los guardamos. Esto ya es nuestro segundo modelo. Y luego utilizamos esta variable, que son los residuos, pero exponenciados. Generamos nuestro ponderador, ¿cierto? Y finalmente ejecutamos el mismo modelo, pero ahora ponderado. Y ahora vemos si se ha corregido el problema. Antes que eso, ejecutamos los residuos versus values, ¿cierto? Y claro, pareciera ser, ¿no es cierto?, que se ha corregido el problema, salvo por estos valores que están acá, bajo el -5, son como que no son medio atípicos, pero en la gran parte de los valores, que son estos que se encuentran acá y que estoy como encerrando en un círculo virtual, pareciera ser que se distribuyen aleatoriamente en torno al cero, no hay un patrón. Entonces, según esto, ya debería haber corregido el problema de la heteroscedasticidad, ¿no es cierto? Y para estar más seguros de lo que estamos haciendo, calculamos la prueba y claro, ahora ya cae en zona de no rechazo, de comillas, aceptación. Es decir, se ha corregido el problema. Esa era lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna duda. Básicamente, entonces, lo que hicimos fue plantear dos modelos heteroscedásticos y utilizar distintas formas de corrección de la heteroscedasticidad. No sé si tienen alguna duda con lo que acabamos de ver. De todas maneras, en la ayudantía 4 también hay otros ejemplos de heteroscedasticidad por si los quieren revisar. Ahí solamente utilizábamos errores robustos y transformaciones de las variables. Como en ese momento no habían visto toda la materia, no habían visto mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados factibles, entonces en esa ayudantía no incluye estas formas de resolución. Y por eso sí las incluí en esta ayudantía. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna duda de la materia. Sí, ¿no? Estos ejercicios la verdad es que son siempre lo mismo, no hay mucho que uno pueda hacer. Generalmente para corregirlo la mayoría utiliza los mínimos cuadrados generalizados factibles, que como vemos en la mayoría de los casos corrige el problema. El problema es que cambia la interpretación de las variables. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver?
bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Gracias por su atención. Veo que hoy día tuvimos más gente que otros viernes, así que le agradezco. Espero que le haya servido. Y no sé si tienen más tareas o trabajos que hacer. Ustedes saben que siempre me pueden preguntar, así que cualquier duda con la materia, con lo que acabamos de ver, no hay problema en que me pregunten. Gracias. Así que eso, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa me escriben, no, ustedes saben. Éxito en lo que queda de semestre, así que eso. Lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo viernes. El día jueves, como siempre, la tarde-noche, hago llegar la ayudantía y el mensaje con el link para que nos conectemos. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Y tengan buen fin de. Chao, que te vaya bien. Igualmente.